significa que... Sobre todo esto vamos a platicar con Alejandro Sánchez, periodista, quien ha dado cobertura a este tema, el de la violencia en Michoacán, desde más o menos el 2014. Alex, bienvenido y gracias por tu tiempo. Qué gusto saludarte en este espacio nuevamente. Alex, me parece que no tenemos todavía la comunicación. ¿Tú ya nos escuchas correctamente? Hola, Lisa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ahí estamos. Bienvenido, Alex Sánchez. Qué gusto saludarte. Oye, pues buscando tu expertise para tratar de hacer sentido a estas imágenes terribles que vimos ayer en redes sociales. Y quisiera empezar por, digamos, la prudencia con que ha manejado el tema la autoridad. En este país, sumido en la violencia, en las manos del crimen organizado, muchas veces pues los cuerpos no aparecen. Hay miles de personas, de hecho, buscando a sus seres queridos. ¿Es el hecho de que no haya cuerpos un indicio para descartar el tema, para pensar que quizá pueda ser un montaje de video, o cómo tomar este video? ¿Tú con qué reservas lo analizas? Híjole, hay que tomar en consideración que, pues, allá en Michoacán, como en otros estados, pero no se diga Michoacán por lo que representa geográficamente para el país, se ha vuelto tierra de nadie y todo puede ocurrir. Los testimonios de algunos habitantes de la zona donde aparentemente ocurrió el fusilamiento de 17 personas, pues es que efectivamente, además de que se encontraron casquillos, hay restos de masa encefálica, lo que nos hace suponer que los criminales, como han venido actuando, como han querido, pues también pudo haber ocurrido esa posibilidad de llevarse a los cuerpos, desaparecerlos, para tratar de no dejar pista y al mismo tiempo mandar un mensaje hacia los grupos criminales que se disputan la zona, Luisa. La verdad es que es una situación terrible la que se está viviendo, y que lo estemos normalizando ha sido pues lo más alarmante. Hoy el gobernador anda de gira en la Ciudad de México. Alfredo Ramírez Bedoya prefirió venir a cancelar el tema del Parlamento abierto, donde se discute la reforma eléctrica, en lugar de pues quedarse a mantener contacto con las autoridades, con las comunidades donde aparentemente ha ocurrido esta tragedia. Digo también aparentemente porque si bien no hay nadie que lo ha querido corroborar de manera oficial, pues hay videos donde se alcanza a ver a la distancia parte de esta situación trágica, y parece que nos hemos tenido que acostumbrar a que eso ocurra y sigan ocurriendo cosas y ya no nos sorprenda. ¿Qué significaría este modo, digamos, todos los homicidios son terribles y condenables, pero cuando hay un grado explícito de violencia, y sobre todo cuando hablamos de crimen organizado, como bien decías, puede responder a un momento específico? La palabra que se está usando es fusilamiento. Uno, ¿te parece apropiada? Y dos, ¿qué lectura te merece esto también? Sí, lo que hay de fondo, eso es lo que se dice también de manera extraoficial, que es un ajuste de cuentas de un supuesto sicario que formaba parte del cártel Jalisco Nueva Generación y que habría llegado al velorio de su madre acompañado con algunos de sus guardias, y que al sentirse traicionados los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, pues mandaron a ajustar cuentas porque renuncia al cártel Jalisco para unirse a otros grupos. Y aquí es donde hay que destacar la situación tan lamentable que vive Michoacán, porque es uno de los estados, yo creo que junto con Guerrero, donde más grupos criminales se han conformado, se disuelven y se vuelven a conformar. Actualmente se disputan la plaza 12 organizaciones criminales, pero como en ningún otro estado, los grupos criminales de primer nivel se han transformado en menos de 10 años en 5 o 6 grupos, ¿no? Recordando a partir de los Zetas, cuando inició el presidente entonces Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico, estuvieron los Zetas imponiendo el terror en el primer estado del país donde eso ocurrió, y luego la familia michoacana, los caballeros templarios, los Viagras, la nueva familia, el cártel Jalisco Nueva Generación, ahora cuyo principal líder pues es de allá
por si faltara otra situación todavía, pues él quiere hacerse del control absoluto del lugar donde lo vio nacer, que es Aguililla, donde también ocurren enfrentamientos como si estuviéramos en plena guerra, y que pues, se ha vuelto prácticamente costumbre. Incluso veíamos las afrentas del narcotráfico contra la población en ese lugar, donde se han puesto minas explosivas y donde agricultores que van a trabajar sin querer pisan esos explosivos sembrados por el crimen organizado y ya han fallecido. Así que es una situación complicada, y la estrategia de los abrazos no balazos, pues simple y sencillamente, Luisa, no ha funcionado, aunque a veces nos quieran decir que es todo lo contrario, que el país se está apaciguando. La verdad es que hay que preguntarle a los michoacanos, que tienen otra realidad. Alex, y para cerrar, justo porque tú y yo somos gente que trabaja en los medios de comunicación, tú tienes muchos años de experiencia en coberturas en zonas de violencia extrema. ¿Qué hacer con estos videos? A ver, nosotros aquí en La Octava optamos por no transmitirlos, pues, por no retomar este tipo de imágenes, justo por la cantidad de violencia y posible revictimización. Pero sin estos videos quizá no estaríamos hablando al respecto, ¿no? Es el argumento, digamos, de quienes sí los están compartiendo, o por lo menos los están usando como referencia para hablar de esto que sucedió. Sin eso quizá no hubiera sido tema en la mañanera, ¿no? No hubiera sido tema para el gobernador hace un ratito. ¿Cómo tratar el tema, como dices, sin normalizarlo, sin revictimizar a la gente, sin que parezca ya una cosa a la que nos tenemos que acostumbrar, pero que no deje de ser una denuncia, ¿no? Digamos, desde nosotros los medios y en las redes. ¿Qué hace o qué dirías tú que debe hacer la gente cuando se topa con un contenido así? Aquí viene un tema que es la ética personal, y tú sabes que la ética personal dependerá de cada quien de acuerdo a sus circunstancias, su experiencia y su contexto. En mi caso, como ustedes, he decidido yo por lo menos no mover en mis redes sociales esa violencia explícita, porque ya no tiene sentido seguirla divulgando. Por fortuna, lamentablemente, en medio de esa tragedia, ahí quedó el testimonio, la documentación, pero ya no le veo caso que se siga circulando, que uno a su audiencia se la siga presumiendo. Basta con tenerla para hacer referencia, sí, porque al final de cuentas somos periodistas y vamos por los testimonios y por la documentación, a veces directa o de manera indirecta, pero ya no tiene caso que la sigamos divulgando, porque pues se va haciendo una cotidianidad el tema de la violencia y la vamos normalizando, y tenemos que ir en contra de eso. Tenemos que seguir diciendo y hablando del tema, pues sí, aunque no quisiéramos, seguramente tú como yo no quisiéramos habernos comunicado en esta ocasión para estos temas, pero tampoco podemos engañarnos y tratar de hacer que no pasa nada cuando la situación está ahí y que el nivel de la violencia va recrudeciendo y va ocurriendo cada vez algo diferente a lo que ya nos tenía el crimen, nos había mostrado, y ahora que pues haga este supuesto levantamiento de los cadáveres y se los lleve, pues a qué nivel y a qué grado estamos pasando, hay que seguirlo discutiendo, pero en lo personal soy de los que ya no tiene caso que se siga divulgando. Al final la autoridad no puede ocultar el sol con un dedo, y para eso pues creo que nos toca también hacer nuestro trabajo, pero ya no tiene sentido hacer morbo de esa situación tan terrible, no así de sí preguntarnos qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, porque pues esa es una tarea de todos, es verdad, no solamente es de la autoridad, pero la autoridad es la que debe guiarnos, porque para eso se eligieron y no se pueden encomendar a Dios ni decir que es una herencia del pasado, porque si no, pues entonces, ¿para qué decidieron postularse para un cargo público? Agradezco mucho, Alex Sánchez, por todo este contexto que nos das de lo que está pasando en Michoacán, todo lo que hay en juego, y también por este análisis que nos compartes en La Octava Noticias. Te mando un abrazo y, si nos permites, mantenemos el contacto. Nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Luisa. Que tengas buena tarde a ti y a todo el auditorio. Igualmente, gracias. Fue Alejandro Sánchez, a quien usted encuentra en diferentes medios de comunicación.